Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Universe Crochet, el canal donde hacemos crochet fácil para todos. Soy José Manuel, estoy encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar ahí. Y hoy vamos a hablar de cambios de color, es una de las esencias de la técnica C2C, ya que con ella vamos a poder hacer todo lo que se nos pase por la imaginación, cualquier composición que tenga varios colores, varias formas, va a ser posible realizar. Hoy empezaremos trabajando en la esquina inferior derecha, iremos subiendo filas hasta llegar a la diagonal y después reduciremos hasta llegar a la esquina superior izquierda, que es donde terminará nuestro trabajo de esquina a esquina, como su propio nombre indica. Vamos a hablar también de la importancia de los hilos. Conviene utilizar, si vamos a hacer un trabajo que tenga que quedar bien, hilos del mismo calibre. Yo voy a utilizar hoy este color azul oscuro de donovillo.com. Por cierto, este vídeo no está patrocinado. Y este hilo está recomendado para ganchillo de 3 a 3,5. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Siempre utilizar un ganchillo de un calibre inferior. En este caso yo usaré un 2,5 y esto lo que produce es que los espacios de 3 cadenas queden un poco más reducidos. Es lo que nos preocupa al final, son esos agujeros que tiene el tejido. Pues con un ganchillo de calibre inferior vamos a poder evitar o minimizar este efecto. Entonces, si el trabajo que vamos a hacer es un trabajo definitivo y que tenga que quedar bien, sí que todos los hilos deberían ser de la misma marca y del mismo modelo. En este caso vamos a utilizar hilos de calibres diferentes, vamos a ver que no todos los cuadrados quedan iguales y esto es una muestra y no importa, pero en un trabajo definitivo deberíamos siempre elegir los hilos adecuados, a ser posible de la misma marca y el mismo modelo de hilo. Y bien, vamos a empezar nuestro trabajo como siempre en una de las esquinas y vamos a empezar con un cuadrado de inicio. El cuadrado de inicio, recordamos, consiste en 6 cadenas y 3 puntos altos en las 3 primeras de esas 6 cadenas. Bien, este cuadrado de inicio es el que empieza todas las filas de la zona de aumento de cuadrados, esa zona en la que iremos añadiendo en cada fila un cuadrado más. La primera tendrá 1, la segunda tendrá 2, la tercera 3, la cuarta 4, así sucesivamente hasta llegar bien a la diagonal en tejidos cuadrados, bien a la altura o a la anchura máxima en tejidos rectangulares. Pues todas las filas de esta zona de aumento de cuadrados comienzan con un cuadro de inicio. Bien, un cuadrado de inicio que si no lo habéis visto el primer vídeo, os recuerdo que en el primer tutorial de esta serie, en el que vemos todo lo básico del C2C, tenéis la composición y los gráficos de cómo son cada tipo de cuadrado, incluido este cuadrado de inicio. Vamos a pasar rápido esta parte, puesto que ya sabemos hacer cuadrados C2C y unirlos sin cambiar de color, y vamos a ir llegando a la zona en la que tenemos que hacer el primer cambio de color, que es de lo que vamos a hablar hoy. Estamos utilizando hoy un patrón de cuadrícula y está impreso a un tamaño aproximadamente igual a la realidad, 1 centímetro por cada uno de los cuadraditos del 2C. Entonces esto nos va a permitir superponer el trabajo que llevamos y comprobar dónde estamos. Yo no estoy tachando ahora en los cuadrados, pero bueno, la esencia de este tipo de patrón es esa, ir tachando por dónde vamos. Vamos a ver que el tejido C2C tiene derecho y revés. Las filas del derecho van a ser las pares. Esta primera es una impar, es fila del revés. La segunda, que tiene 2 cuadrados, es una fila del derecho. La tercera es fila del revés. La cuarta es fila del derecho. Esto nos centra en el sentido que estamos tejiendo. Vamos a ver que la fila 5, que es al revés, va a empezar por 1, 2, 3 cuadrados azules y aquí viene nuestro primer cambio de color a esos 2 cuadrados blancos que terminarán la fila. Y es importante el derecho y el revés porque los cambios de color no se hacen igual en las filas de derecho y del revés, y lo vamos a ver a continuación. Entonces vamos a empezar con esta quinta fila. Vamos a hacer primero 3 cuadrados en el hilo azul claro que nos corresponde según el patrón, y cuando lleguemos y hayamos terminado estos 3 primeros cuadrados va a ser entonces cuando hagamos el cambio de color a blanco. Bien, pues ahora ya ha llegado este momento, vamos a cambiar de color y vamos a empezar a hablar de algo importante. Tenemos que situarnos en qué lado del tejido estamos, si en el lado del revés o en el lado del derecho, para saber cómo tenemos que introducir el ganchillo
y cómo tenemos que deshacernos, digamos, temporalmente del hilo que hemos estado utilizando. Este hilo lo podemos pasar hacia aquí, hacia adelante o hacia atrás. Lo tenemos que pasar siempre hacia el lado del revés, que en este caso es el que nos está mirando a nosotros. Todos los hilos quedarán por el lado del revés y cuando hagamos el cambio es también bastante importante porque el resultado no es el mismo por qué lado entra el ganchillo. Siempre que cambiemos de color, el ganchillo tiene que entrar por el lado del revés. Es decir, en este ejemplo podría entrar desde aquí hacia allá, de revés a derecho, o de derecho a revés. Pues no, en este caso nos está mirando la cara del revés y vamos a introducir el ganchillo desde el revés hasta el derecho. Esto hará que el resultado final no sea igual y las imperfecciones y los fallos de los cambios se vean solo por el lado del revés y no por el derecho, que es el que nos interesa que esté bonito. Este cabo blanco que ahora nos ha quedado momentáneamente en el lado del derecho lo vamos a sujetar, vamos a apretar ligeramente el hilo anterior para que el cuadrado quede ceñido, tampoco hay que apretar muy fuerte, pero sí juntarlo, y comenzamos con un cuadrado normal de hilo blanco. 3 cadenas y 3 puntos altos en el espacio de 3 cadenas del cuadrado de la fila anterior. Como siempre, ese último cuadradito, los últimos los apartamos si nos estorban, y cuando tengamos terminado el primer cuadrado de cambio de color, miramos el patrón, tenemos que hacer otro cuadrado. Esta fila tiene 3 cuadrados azules y 2 cuadrados blancos, así que con el último de los cuadrados blancos unimos, como siempre, con punto deslizado al último espacio de 3 cadenas disponible y hacemos nuestro último cuadrado normal de esta fila. 3 cadenas y 3 puntos altos, y al ser el último cuadrado de la fila terminamos ahí con los 3 puntos altos. No hacemos ya punto deslizado al siguiente cuadrado porque no hay siguiente cuadrado. Y una vez que hemos terminado, hay que hacer 2 cosas. Si el cabo ha quedado por el lado del derecho, lo pasamos sencillamente por el agujero a la cara del revés y ahí será donde está. Y comprobamos la tensión, comprobamos que el último color que utilizamos, dando un pequeño apriete, queda perfectamente unido, como vemos, por la cara del derecho. Vamos a cambiar de fila, vamos a subir a la fila 6. La fila 6, que por tanto es una fila par y del derecho, el lado derecho es el que nos va a mirar, tiene un cuadrado azul oscuro, 2 cuadrados blancos y 3 cuadrados azul claro. En un caso como este, en el que el cuadrado de cambio de color es el primero de la fila, aquí no es importante el derecho y el revés, simplemente cogemos a través del lazo del ganchillo el color nuevo, apretamos el color anterior para unirlo bien y comenzamos directamente con un cuadrado de inicio. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas y los 3 puntos altos que vamos a dar en las 3 primeras cadenas, como habitualmente en los cuadrados de inicio. Segundo punto alto. Este hilo no se deja bien, no le gustan los puntos altos a este hilo. También he de decir que admiro a mis compañeras y compañeros blogueros que tienen mucha más experiencia que yo. La verdad es que tejer con los brazos estirados, con una cámara delante, no es tan fácil como hacerlo en el sofá sentado tranquilamente. Volteamos el tejido y nos toca aquí nuevamente cambio de color. Estamos en el lado del derecho, este es el lado del revés, donde están los hilos, por tanto el ganchillo va a entrar del lado del revés al lado del derecho. Recordemos esto siempre. Siempre que vayamos a cambiar de color, el ganchillo entra por el lado del revés y el hilo lo descartamos, lo desechamos por el lado del revés. Cogemos el hilo blanco que teníamos ahí, no habíamos cortado, lo dejamos en reposo hasta que nos tocara otra vez y ahora nos toca cogerlo. Hemos introducido el ganchillo por la cara del revés y traemos el hilo blanco, lo pasamos por la lazada
Bien, acomodamos bien el tejido, que notemos que no hay tensiones y hacemos un cuadrado normal. Nuevamente 3 cadenas, 3 puntos altos. Aquí había un hilito que se nos había quedado. No sé si os pasa a vosotras, a mí me da una rabia tremenda cuando queda un hilo fuera del ganchillo y piensas si deshaces o sigues con él. Yo siempre al final deshago, porque no soporto ver los hilitos estos que nos pueden quedar a veces. Y este hilo, como veis, no es entre el hilo y la postura, no es el más favorable para coger todo el hilo con el cuadrado. Bien, hacemos este cuadrado blanco, introducimos por el espacio de 3 cadenas y hacemos nuestros 3 puntos altos. Este hilo sí es el mismo que el azul oscuro, es de la misma marca, del mismo modelo, con lo cual los cuadrados azules y blancos casarán bastante bien y tendrán el mismo tamaño. Lo veremos luego más adelante cuando utilicemos el hilo rosa. El hilo rosa, por ejemplo, y el naranja son bastante más finos, con lo cual los cuadrados quedarán con algo menos de tamaño y el trabajo quedará algo más desigual, pero casi quería utilizar el tener estos hilos de distinto calibre para poder demostrar en la explicación la importancia que tiene la consistencia en cuanto a que todos los hilos tengan el mismo grosor. Bien, estamos ya terminando nuestro cuadrado blanco y ahora nos toca nuevamente cambio de color al hilo azul claro que también teníamos ahí perdido, que lo tenemos esperando, y ya se van organizando los hilos en nuestra contra, ya están todos conspirando para empezar a enredarse, pero vamos a tardar un poco más en organizarlos para que veamos el caos que podemos montar simplemente con 3 colores diferentes. Apretamos el anterior, siempre que terminamos un color apretamos el que utilizamos anteriormente para que quede bien pegado, comprobamos que todos los hilos pasan por el lado del revés. El hilo blanco, que ya no lo vamos a utilizar, lo vamos a pasar ahí, al lado del revés, no al lado del derecho. Y mirando el patrón nos toca hacer 3 cuadrados azul claro, que es lo que vamos a hacer a continuación. Organizamos el hilo blanco y la cara del derecho nos sigue mirando y por tanto el ganchillo para este último cambio de color de esta fila va a entrar por el lado del revés, siempre del revés, no, así no, del revés al derecho. Cogemos el hilo, lo pasamos por la lazada, apretamos el anterior, el blanco, vamos a ver cómo el cuadrado se acerca, localizamos el extremo del hilo blanco y vemos cómo al tirar, cómo ese cuadrado queda bien pegado y nos reduce ese espacio. Bien, vamos haciendo nuestros 4 cuadrados azules que ya hemos terminado, con lo cual esta fila ya está completa. Tenemos hasta ahora una primera fila con un cuadrado, 2, tercera con 3, cuarta con 4, quinta con 5 y sexta fila con 6 cuadros. Vamos a ver la siguiente, aunque ya vamos a pasar más rápido porque tengo realmente ganas de hablar de la organización de los hilos. Vamos a enredarlos un poco más y cuando estén ya al borde del caos tomaremos medidas. Esta fila tiene 4 cuadrados azules, un cuadrado blanco y 2 cuadrados azul oscuro. Bien, bueno, vamos haciendo esta fila con los cuadrados azul claro y después cambiaremos al blanco como habitualmente, solamente para recordar, no vamos a ver toda la fila, pero sí para recordar que ese cuadrado blanco está a continuación y estamos en una fila del revés, es decir que pasaremos el hilo anterior, el azul claro, por la parte del revés y traeremos el blanco también por la cara del revés. Organizamos el hilo azul, bien, la fila ya está terminada y vamos a hablar un poco de organización de tejidos, aunque el próximo tutorial, el capítulo 3, precisamente
hablaremos exclusivamente de organización y patrones. Diferentes tipos de patrones, no solamente existen los patrones de cuadrícula, como el que estamos utilizando en este ejemplo, sino varios tipos más de patrones que veremos detalladamente. Cuando nos organizamos al principio del tejido vemos las zonas. Ya estamos viendo, por ejemplo, esas dos zonas blancas, lo que sería la bañera donde está el patito. Son dos zonas separadas que nunca van a poder ser trabajadas con el mismo hilo. Habrá que hacer un grupo de cuadrados en el lado derecho y esos irán con un hilo que cortaremos, y los del lado izquierdo irán con otro hilo que cortaremos. A lo largo del tejido hay que cortar en innumerables ocasiones el hilo e ir dejando cabos sueltos, porque no conviene arrastrar el hilo a través de varios cuadrados. Eso generaría tensión o hilos que queden sueltos y luego se puedan enganchar. Es preferible cortar el hilo cuando no vayamos a utilizarlo en la siguiente vuelta y después ya lo esconderemos. Si es que el tejido va a ser visto por las dos caras, lo esconderemos, y si no, se quedarán así. Bueno, pues hemos terminado ya la fila 7, la que tenía dos cuadrados azul oscuro en el inicio, en el final, perdón, y vamos ahora con una fila del derecho para utilizar, bueno, el color principal del motivo de este ejemplo, que es el patito de goma amarillo. Así que empezaremos con cuadrado de inicio. Señalamos la tercera cadena, hacemos las otras 3 cadenas que conformarán el espacio para anclar el siguiente cuadrado y 3 puntos altos en las 3 primeras cadenas. Segundo punto alto y tercer punto alto. Vamos a hacer solamente este primer cuadrado azul oscuro porque el siguiente, según el patrón de esta fila 8, ya es un cuadrado amarillo. Volteamos y nos toca cambio de color. Ese es el siguiente cuadrado que vamos a hacer. Vamos a hacer dos cuadrados amarillos. Lado del derecho, no. Lado del revés. Siempre los hilos por el lado del revés. Es fácil recordarlo. Hilos por el lado del revés. El ganchillo en los cambios de color entra por el lado del revés. Este es el hilo amarillo. Es un poco más fino que el azul y el blanco, aunque bastante similar en cuanto a grosor. No notaremos grandes diferencias. Bien, vamos a cambiar al cuadrado amarillo. Comprobamos el lado del revés. Entramos de revés a derecho. Pasamos el hilo amarillo a través de su espacio y de la lazada. Controlamos el cabo que queda suelto. Nos vamos a traer ahora hacia el lado del derecho, que es más cómodo, y luego lo pasaremos al lado del revés. Tiramos del hilo anterior del azul para aproximar el color y que vaya quedando igualado. Y vamos con nuestro cuadrado amarillo, que es un cuadrado normal, como el que ya conocemos y ya hemos hecho muchos. Y hemos terminado la porción amarilla, los 4 cuadrados amarillos, y ahora es cuando vamos a pasar ese cabo hacia el lado del revés. No pasa nada, lo podemos hacer más tarde, lo podemos hacer al final del trabajo, como prefiramos. Yo prefiero irlos pasando relativamente con frecuencia si me doy cuenta de que están en el lado mal, para enseguida ver cuál es el lado del derecho y cuál es el lado del revés. Bien, estamos trabajando ahora mismo con 4 colores, con color azul oscuro, color azul claro, amarillo y blanco, y ya empiezan los hilos a organizarse y ponerse en nuestra contra. Fijaos el caos. Porque según nuestro tejido va creciendo y va tomando cierto cuerpo, los hilos empiezan a enredarse. Es imposible manejarse así, hay que tomar alguna determinación, hay que utilizar algún método que nos permita evitar esto, porque si no es que acabas cogiéndole manía al tejido por el descontrol de hilos y el tiempo que inviertes en tratar de organizarlos, porque a los 5 minutos se vuelven a enredar.
Vamos a utilizar una de muchas técnicas que hay, cada uno tendrá su preferida. La que vamos a ver es una técnica sencilla y que está al alcance de cualquiera con algo que todos tenemos en casa. No hace falta comprar ningún artilugio, ni diseñar ningún aparato, ni nada de nada. Simplemente vamos a utilizar algo de uso cotidiano, como es una pinza de la ropa. Es algo barato y que todos tenemos en casa. Estas son especialmente grandes, me gustan para este cometido porque permiten hacer ovillos de bastante calibre. Así que nada, simplemente consiste en coger el extremo, y es importante cuando lo enrollemos alrededor de la pinza que lo hagamos, como vamos a ver, con la pinza abierta. Bien, si no, el hilo cerrará la pinza y luego no podremos cogerlo al tejido, que es otra de las ventajas de este método, que aparte de tener el hilo controlado en una especie de pequeños ovillos, podemos sujetarlos al tejido, que no se nos muevan, y desprenderlos cada vez que lo vayamos a utilizar. Al final de hacer el ovillito me gusta pasarlo a través de esos dos extremos y sujetarlo nuevamente ahí, y ya queda fijo. Ese hilo no se va a deshacer nunca, no se nos va a caer rodando por el suelo hasta que lo soltemos. Y vamos a hacer esto mismo con el resto de hilos que estamos usando. Con el amarillo haremos otro ovillo y con el azul claro otro. Tendremos que hacer tantos ovillos como nos hagan falta para los sucesivos cambios de color, para evitar pasar esos hilos a través de varios cuadrados que quedan fatal y además quedan con tensión o flojos. Así que cuando veamos que nos hace falta uno y tenemos ya otro en uso, pues montamos uno. Tardamos un minuto en tener otro ovillito de estos disponible y usaremos todos los que nos hagan falta. Con el azul claro estamos haciendo lo mismo. Ya terminamos y hacemos al final de cada ovillo, si os parece, esta pequeña maniobra, que es pasarlo a través del extremo de la pinza. Bien, nos queda el hilo blanco, pero el hilo blanco no lo vamos a volver a utilizar en esta zona, ¿vale? Sí que lo utilizaremos para el otro extremo de la bañera y en el ojo, pero aquí ya no lo vamos a utilizar más, con lo cual lo cortamos. No hace falta que, bueno, podemos cortarlo y preparar ya el siguiente ovillo blanco para cuando nos haga falta, cuando lleguemos a aquel otro extremo. Tiramos un poco antes de cortar cada hilo. Yo sí os recomendaría que lo tirarais un poco con firmeza para comprobar que los cuadrados están unidos. Y por tanto el hilo blanco ya lo desechamos hasta que lo volvamos a usar. Y la enorme diferencia, lo estáis viendo, es tener los hilos organizados, nada de enredos, nada de dolores de cabeza, nada de mal humor porque los hilos se peleen contra nosotros y se enreden, y es una técnica sencilla y muy resolutiva. Bueno, ha sido un placer estar con vosotras este tiempo, muchísimas gracias. Os espero en la segunda parte de este capítulo 2 de Cambio de Color. Hasta pronto.